Amigos queridos, cualquiera puede tener cálculos o piedras en la vesícula. Hay mucha gente que vive años con esas piedras ahí y nunca pasa nada. Pero el video de hoy lo hago porque como médico especialista en cuidados intensivos, yo recibo las complicaciones de personas que tenían unas piedrecitas ahí, nunca le prestaron atención y de hecho siempre me dicen, doctor, a mí nunca me dolió eso. Y mi respuesta siempre es la misma. No todo lo peligroso avisa con dolor. Lo primero que quiero que entiendas es que el hígado produce bilis. Las células del hígado producen bilis, que es un líquido viscoso, pero al ser líquido tiene que drenar en alguna parte y tiene que ir por algunos tubos que permitan el flujo de ese líquido. La vesícula en realidad es una bolsa de almacenamiento ¿de qué? De bilis, de la bilis que produce el hígado. ¿Para qué sirve esa bilis? Para digerir las grasas. La vesícula biliar la almacena y la concentra. Cuando comemos algún tipo de alimento alto en grasa, la vesícula como una bolsita se espicha y entonces se entrega más bilis. De la vesícula sale el conducto cístico, conducto colédoco y llega a una parte del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces, el hígado crea la bilis, la vesícula la guarda, cuando se necesita la vesícula se espicha solita, ese líquido viaja y termina en el intestino, mezclado con alimentos, porque el alimento viene de la boca, esófago, estómago, intestino. Si este sistema fluye bien, no pasa nada. Es más, aprovecho y te digo, las personas que están operadas de la vesícula, que no tienen vesícula, también tienen bilis. ¿Por qué? Porque la bilis la produce el hígado, no la vesícula. La diferencia es que estas personas operadas ya no tienen una bolsita para almacenar y la bilis está fluyendo siempre hacia el intestino. Nada más. Pero ¿qué pasa, amigos míos, cuando algo obstruye el flujo normal de ese líquido llamado bilis? Obstruye el flujo por esos tubitos, por esos tubos que te acabo de nombrar. Pues bueno, ahí empieza el problema. A ver, la bilis tiene colesterol, sales biliares y bilirrubina, la de la canción de Juan Luis Guerra. Esos tres componentes deben estar en un equilibrio que permitan la composición líquida viscosa de esa bilis. Cuando ese equilibrio se rompe, colesterol, sales biliares y bilirrubina, cuando no están en armonía, se forman los cálculos biliares, se forman las piedras. Es como si prepararas agua con demasiada sal. Al principio se disuelve, pero al dejarla quieta, si hay exceso de sal en reposo prolongado, la sal se cristaliza dentro del agua. Entonces, ¿qué factores favorecen la formación de piedras o cálculos en la vesícula? Exceso de colesterol en la bilis, ayunos prolongados, la pérdida rápida de peso, resistencia a la insulina, embarazo, factores genéticos. Por eso la formación de piedras en la vesícula no es solo un problema digestivo, en realidad es todo un entorno metabólico. Si usted tiene piedras en la vesícula, sin inflamación, sin nada, las piedras solo están ahí, se las vieron en una ecografía, eso se llama colelitiasis. Si esas piedras o esos cálculos se están enclavando en algún punto de la vesícula o de sus conductos, van a inflamar la vesícula. Ahí duele, molesta y se llama colecistitis. ¿Qué es lo que sucede a ese nivel? Que esa piedrecita obstruye el conducto cístico, la vesícula se contrae cuando comes grasa, el líquido no puede fluir adecuadamente por la obstrucción de la piedra, aumenta la presión a ese nivel, se inflama, puede infectarse. ¿Qué síntomas da eso? Obviamente dolor aquí debajo de la costilla al lado derecho, donde está el hígado. Y ese dolor, ¿cuándo aparece más? Cuando comes comidas altas en grasa. ¿Por qué? Porque estimulas que la vesícula se contraiga y el líquido no puede salir. Puede dar náuseas, vómito, fiebre. Doctor, ¿y cómo se diagnostica eso? Con una ecografía abdominal. Se ve la vesícula distendida, con bilis ahí coleccionada, se ve con paredes engrosadas porque está inflamada, puede haber líquido perivesicular y se ven los cálculos. ¿Cuál es el tratamiento de eso? A la persona la hospitalizan, la dejan en ayuno sin comer, le quitan el dolor con analgésicos, le dan antibióticos porque hablamos de que eso probablemente se infecta y le realizan una cirugía que se llama colecistectomía. Es decir, quitan la vesícula y desobstruyen el problema. Pero doctor Richard, usted me está hablando que como intensivista usted ve cuadros de esos de colecistitis. Yo he tenido muchos
familiares con colecistitis que los operan y vuelven a una habitación normal. No se necesita un médico intensivista para eso. Tienes razón, pero resulta que hay una complicación mayor a la colecistitis, y esa generalmente sí termina en la unidad de cuidados intensivos porque es más agresiva, más peligrosa y compromete muchísimo más tus órganos vitales. Te quiero contar. Colangitis es la infección de la vía biliar principal. ¿Por qué es tan grave? Porque la piedra obstruye el colédoco y ya la bilis no drena. Se infecta como la colecistitis. El aumento de presión empuja bacterias hacia tu sangre. La sangre es un líquido limpio, no hay bacterias ahí. Al pasar la bacteria a la sangre empieza a circular sangre contaminada por todas partes y el paciente hace cuadro de sepsis. Es decir, la inflamación y la infección que empezó en la vesícula empieza a afectar todo el órgano del paciente. Hay una triada muy famosa de los síntomas de la colangitis: dolor, fiebre y se elevan las bilirrubinas. Recuerda que las bilirrubinas hacen parte de la bilis y ahora ya no se pueden drenar. Entonces las bilirrubinas aumentan y los pacientes toman un color amarillo como fluorescente, como si tuvieran hepatitis. Así. Doctor, ¿y por qué se eleva la bilirrubina en sangre si el problema es en la vesícula? Para que me entiendas, imagina una tubería. El hígado produce bilirrubina. Debería fluir libremente hacia el intestino, ya te expliqué cómo. Si hay un tapón en esa tubería, la presión sube. Entonces el contenido se devuelve hacia el torrente sanguíneo. Y por eso en los exámenes aumentan 3 cosas: la bilirrubina directa, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Entonces no es que el hígado esté produciendo más bilis, es que no la puede drenar, se acumula y se devuelve. Doctor, ¿y hay tratamiento para la colangitis? Sí, y hay que actuar rápido porque la colangitis mata. Antibióticos, hidratación por vena y hospitalización, ya sea en piso o en la unidad de cuidados intensivos, para monitorización estricta de ese paciente. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Hay que desobstruir la tubería sí o sí. Se puede hacer un estudio que se llama CPRE, que es una camarita que entra por el esófago, va al estómago y llega a esa primera porción del intestino y va a la puertecita donde se une el intestino con los conductos que te expliqué. Se saca la piedra, se drena la vía biliar y luego colecistectomía. Doctor, ¿hay alguna forma de prevenir que uno tenga o le aparezcan piedras en la vesícula? No todo se puede prevenir, pero mucho sí. Evitar la pérdida rápida y drástica de peso, realizar actividad física regular, dieta equilibrada, nada de extremismos, evitar la resistencia a la insulina, y tengo un video que habla de resistencia a la insulina en mi canal, no hacer ayunos prolongados innecesarios y estar atento a síntomas tempranos. Y quiero dejar claro que tener cálculos no siempre es una urgencia. Les repito, hay mucha gente viviendo con cálculos en la vesícula y nunca pasa nada. Pero cuando pasa, pasa. He visto pacientes jóvenes y sanos internarse en la unidad de cuidados intensivos por una colangitis. Y todos dicen lo mismo: yo sabía que tenía piedras, pero como nunca me dolían. La vesícula, amigos míos, no es un órgano decorativo. Las piedras ahí dentro no son un hallazgo trivial. Y el cuerpo cobra muy caro cuando uno ignora las señales. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, comenta, comparte. Bienvenido seas. Soy Richard Suárez, médico especialista en cuidados intensivos, y este espacio lo he creado para ayudarte a entender tu cuerpo, cómo funcionan las cosas en realidad, y desde ahí que tomes las mejores medidas para una mejor salud. Te mando un gran abrazo.